Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a hacer la práctica número 9, ¿cuál es la del motor paso a paso? ¿En qué consiste esto? En el cual vamos a conocer cuáles son las características de este motor que está aquí presente y también hacer una secuencia para que gire el sentido horario y el sentido antihorario. Nosotros tenemos unos objetivos para esta práctica, el cual sería, primero, comprobar la conexión que posee este motor paso a paso. También realizar las conexiones necesarias para que este motor genere un movimiento. Y observar la respuesta del motor según lo que se energice, en cierto número de bobinas que tienen las zapatas. Bien, entonces el motor paso a paso, ¿qué es? El motor es un dispositivo electromecánico que convierte en una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares. ¿Qué quiere decir esto? En el cual nosotros poseemos 6 polos, en el cual posee bobinas en cada uno de ellos, el cual al ser energizados, este rotor va a girar de acuerdo a la corriente que se va a encontrar más cercano. ¿En qué se aplica estos motores paso a paso? Se aplica en los servomotores o también por motores controlados digitalmente. Bien, entonces, en este motor hay que tener en cuenta que tenemos una bobina A, una bobina B, una bobina C. Tenemos una A', B' y C', viendo que en los lados opuestos se van a controlar, ¿no? El cual esto va a generar un campo magnético. Puede darle aquí un norte y acá un sur, de acuerdo a la corriente y dirección de la corriente que nosotros le demos. ¿Cuál es el objetivo de este? Es nosotros conocer qué conexión le damos a estos pares de polos para que este rotor empiece a girar. Si no está energizado, este rotor va a estar suelto, no se va a mover, al menos que un par de polos o todos los polos empiecen a energizarse y este se queda en un modo estático. Entonces, para nosotros crear el movimiento de este motor es mandarle estas dos señales a un pulsante. Energiza, este rotor se queda estático. Si nosotros desconectamos y energizamos el par B, ¿qué es lo que hace el rotor? Busca técnicamente el movimiento, la corriente que le está moviendo, ¿no? Entonces este rotor va a moverse acá. Al igual, esto lo vamos a hacer en el C. Por lo tanto, al nosotros switchar y deswitchar cada uno de estos polos, el motor va a girar en modo antihorario. Comenzamos primeramente la alimentación del terminal positivo. Este se dirige a los interruptores que serán un circuito de control. Una vez que tenemos conectados estos terminales, procedemos a la alimentación de los terminales de salida. Estos serán los tres que dependen si se abran o cierren, crearán un sentido de giro. Ahora bien, vamos por los terminales de las zapatas polares.
Para esto hemos determinado primeramente la polaridad de los tres primeros y una secuencia positivo-negativo en sentido horario visto desde el frente. Entonces comenzamos. Positivos, primeramente los que van a ser hacia la alimentación del primer terminal, del segundo terminal y correspondientemente al tercero. Una vez realizado esto, debemos considerar que estos terminales también se van a dirigir hacia los otros polos, como van a ser las bobinas de la parte inferior. Entonces comenzamos igualmente. Una vez que tenemos aquí, nos daremos cuenta que hicimos la secuencia positivo-negativo, entonces debemos seguir la misma. Para ello entonces lo haremos siguiendo el mismo giro, positivo-negativo, y como tenemos un negativo, para hacer la alimentación serie va a un positivo. Una vez realizadas las conexiones, tenemos ya los terminales últimos o terminales que van a ir hacia el punto negativo. Entonces procedemos igualmente a las conexiones. Estos van a ir a una salida común. Lo siguiente es con una banana en el terminal negativo. Procedemos a la conexión de las partes inferiores. Y de los positivos irán correspondientemente a cada uno de los interruptores. Estos van a seguir una secuencia lógica. Por ejemplo, el primero va a ser la alimentación. Se dirige a este terminal, que va a ser el primero en el switcheo. Después tendremos un giro que va a ser correspondientemente a este terminal, o sea, el correspondiente. Como tercero y último nos queda conectar este. Ahora tenemos que asegurarnos principalmente que estos no choquen contra el rotor. En caso contrario se pueden jalar y dañar el circuito. Una vez realizado esto, procedemos a la alimentación. Lo principalmente es la fuente de la alimentación. Depende de los valores de las bobinas que potencia soporten para que éstas no se sobrecalienten y dañen el aislante. Conectamos la alimentación. Ahora comenzamos con uno de ellos. Energizamos y vemos cómo se alinea correspondientemente a las bobinas que se energizan. Apagamos y energizamos el siguiente. Observamos cómo se va el ciclo alineando y así debemos hacerlo consecutivamente para obtener un sentido de giro. La alimentación va a depender dependiendo de las bobinas. Para este caso hemos escogido una alimentación de entre 60 voltios para evitar el sobrecalentamiento de las bobinas y por lo tanto que se dañe el aislante que tienen dentro. Una vez realizado eso, comenzamos con la secuencia del switcheo. Para ello encendemos el switch 1 y observamos cómo se alinea el rotor con respecto a las bobinas energizadas. Desconectamos y encendemos el siguiente. Igualmente se vuelven a alinear. Desactivamos y encendemos el siguiente. Y así observamos un ciclo continuo que se va a generar. Esto depende también del tiempo que se lo deje, puesto que hay un retroceso y eso no puede dar una secuencia correcta, como ese es el caso. Ahora con una secuencia que era la anterior positiva, en este caso negativa, tendremos que, en vez de el switcheo progresivo, tendremos que hacer un switcheo regresivo, es decir, de atrás hacia adelante, para lo cual comenzamos con el último, que nos va a dar la alineación del primero, el segundo intermedio y el tercero, así completando un giro aproximadamente de 60 grados.
Como se pudo observar, el control del motor paso a paso requiere de lo siguiente, como son las secuencias primeramente de switcheo, es decir, para generar un ciclo horario o antihorario. Este va a ser de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. También tenemos que considerar la polarización de las bobinas, ya que de esto va a determinar si se alinean o se repelen los campos. Y además el voltaje de alimentación para evitar que las bobinas se recalienten y por lo tanto se dañe en sí el motor.